La tragedia de Natalia Suárez, 1894, Nayarit. La boda que nunca fue registrada. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Natalia Suárez, 1894, Nayarit. La boda que nunca fue registrada. Capítulo 1. El descubrimiento en el registro civil. En la oficina del registro civil de Tepic, Nayarit, en la tarde del 23 de junio de 1894, don Héctor Suárez estaba de pie ante el escritorio del oficial del registro, don Leopoldo Ortiz, con expresión que mezclaba confusión creciente y alarma, mientras el oficial buscaba una y otra vez a través de los libros de registros matrimoniales, sin encontrar lo que debería estar allí. «Debe estar aquí», don Héctor había insistido, su voz elevándose con frustración y pánico apenas contenido. «El matrimonio de mi hija Natalia con Vicente Maldonado. Fue celebrado hace apenas 10 días, el 13 de junio. Hubo ceremonia completa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Hubo sacerdote, testigos, invitados, y según la ley, debería haber sido registrado aquí dentro de 3 días de la ceremonia». El oficial del registro, hombre de 60 años, con 4 décadas de experiencia, manteniendo los documentos oficiales que certificaban nacimientos, matrimonios y muertes en Tepic, había continuado su búsqueda metódica a través de las páginas del libro de registros matrimoniales. Había verificado la fecha que don Héctor había indicado. Había verificado los días antes y después de esa fecha, considerando posibilidad de error en la fecha exacta. Había incluso verificado el mes anterior completo, considerando que tal vez había confusión sobre cuándo exactamente el matrimonio había sido registrado. Pero no había entrada. No había registro del matrimonio entre Natalia Suárez y Vicente Maldonado. No había documentación oficial de que tal matrimonio hubiera ocurrido. Según los libros oficiales de Nayarit, Natalia Suárez todavía era mujer soltera, nunca casada, sin esposo legal. «Don Héctor», el oficial finalmente había dicho con voz cuidadosa, consciente de que estaba a punto de entregar noticia que tendría implicaciones terribles. «No hay registro de este matrimonio. He verificado exhaustivamente. Si un matrimonio fue celebrado, no fue registrado con el registro civil como la ley requiere». «¿Pero cómo es posible?», don Héctor había demandado, su voz ahora quebrándose con emoción que era mezcla de furia, confusión y miedo. «Hubo ceremonia, hubo sacerdote, hubo documentos que firmamos, documentos que el sacerdote dijo que presentaría aquí para registro oficial. ¿Cómo puede no haber registro? Si el sacerdote no presentó los documentos», el oficial había explicado, «entonces no hay registro. La ceremonia religiosa en la iglesia no crea matrimonio legal por sí misma. Solo el registro civil oficial crea matrimonio reconocido por el Estado». Era explicación de procedimiento legal estándar, pero tenía implicaciones devastadoras para la situación de don Héctor, porque su hija Natalia había muerto 3 días antes, el 20 de junio, apenas una semana después de su matrimonio.
Y don Héctor había venido al registro civil buscando certificado de matrimonio como parte de proceso de manejar los asuntos legales después de su muerte. Había esperado que sería formalidad simple. Obtener certificado oficial confirmando que Natalia había estado casada con Vicente Maldonado, documento necesario para múltiples propósitos legales relacionados con su herencia, con su entierro, con la disposición de su propiedad. Pero ahora descubría que, según registros oficiales, Natalia nunca había estado casada, lo que significaba que Vicente Maldonado, el hombre que había vivido como su esposo durante semana entre la ceremonia y su muerte, el hombre que había estado presente cuando murió, el hombre que don Héctor había comenzado a sospechar, había tenido papel en su muerte, no era legalmente su esposo. Y si no era legalmente su esposo, entonces no tenía derechos de esposo. Pero también, y esto era lo más perturbador, significaba que podría ser mucho más difícil procesarlo por su muerte, porque el asesinato de esposa llevaba ciertos pesos legales y evidenciarios que el asesinato de mujer que legalmente era extraña no llevaba. Necesito comprender esto completamente, don Héctor había dicho, su mente trabajando a través de las implicaciones. Si no hay registro, ¿significa que el matrimonio nunca ocurrió legalmente? ¿Que mi hija murió soltera según la ley? Exactamente. El oficial había confirmado. Legalmente, Natalia Suárez nunca estuvo casada. Cualquier ceremonia que ocurrió en la iglesia fue solo eso, ceremonia religiosa sin peso legal. Don Héctor había sentido su estómago hundirse mientras comprendía la verdad terrible. El hombre que sospechaba había asesinado a su hija, había orquestado situación donde el matrimonio parecía ser legítimo, pero nunca fue oficialmente registrado, creando vacío legal que podría protegerlo de consecuencias de su crimen. Esta es la historia de Natalia Suárez, quien participó en ceremonia de matrimonio que parecía completamente legítima, quien vivió como esposa durante semana después de esa ceremonia, y quien murió sin saber que legalmente nunca había estado casada, que el hombre que llamaba esposo había deliberadamente asegurado que el matrimonio nunca fuera registrado oficialmente. Y es la historia de cómo esta brecha legal, este matrimonio que nunca fue registrado, permitió que Asesino escapara de justicia porque sistema legal de 1894 no estaba preparado para procesar caso donde víctima y acusado habían participado en ceremonia de matrimonio, pero donde ese matrimonio legalmente nunca había existido. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con el descubrimiento de que no había registro, sino con la región donde ocurrió, con la familia cuya hija sería víctima de esta manipulación legal cruel, y con el asesino que había comprendido que podía usar las grietas entre matrimonio religioso y matrimonio civil para crear situación donde podría asesinar impunemente. Capítulo 2. Nayarit, en la frontera de la modernidad legal. El año de 1894 encontró al territorio de Tepic, que se convertiría en el estado de Nayarit en 1917, en posición única dentro de México. Era territorio federal, en lugar de estado completo, administrado directamente por gobierno nacional, situación que reflejaba su historia compleja y su posición estratégica entre los estados de Jalisco y Sinaloa. Tepic, la capital del territorio, tenía aproximadamente 25,000 habitantes en 1894. Era ciudad de arquitectura colonial, mezclada con edificios nuevos que reflejaban ambiciones de modernización del porfiriato. Había calles siendo pavimentadas, alumbrado público siendo instalado, edificios gubernamentales nuevos que expresaban poder del Estado centralizado. La economía del territorio estaba basada en agricultura diversificada,
cultivo de tabaco que era particularmente renombrado, café en las montañas, caña de azúcar en zonas más cálidas, maíz y frijol para subsistencia local. Había también ganadería significativa y comercio que conectaba el interior montañoso con el puerto de San Blas en la costa. Pero lo más relevante para la historia de Natalia Suárez era el sistema legal que gobernaba matrimonios en México en 1894, sistema que estaba en transición confusa entre tradición religiosa y modernidad secular. Durante siglos de período colonial y las primeras décadas después de independencia, el matrimonio en México había sido exclusivamente asunto de la Iglesia Católica. La ceremonia religiosa era el matrimonio. No había distinción entre matrimonio religioso y matrimonio legal. El sacerdote que oficiaba la ceremonia también era, efectivamente, el oficial del Estado que creaba el vínculo legal. Pero las leyes de reforma de 1857, promulgadas durante gobierno liberal de Benito Juárez, habían comenzado proceso de separación de Iglesia y Estado, y parte crucial de esta separación era establecimiento de matrimonio civil como institución separada y superior a matrimonio religioso. La ley del matrimonio civil de 1859 había establecido que para ser legalmente válido, un matrimonio debía ser registrado con el registro civil. Las parejas podían tener ceremonia religiosa en iglesias si deseaban, y la mayoría lo hacía porque México seguía siendo país profundamente católico. Pero esa ceremonia religiosa no creaba matrimonio legal. Solo el registro con el registro civil hacía eso. En teoría, el sistema era claro. Primero registro civil para crear matrimonio legal. Luego, ceremonia religiosa opcional para bendición espiritual. Pero en práctica, particularmente en áreas rurales y entre población menos educada sobre las leyes, había confusión considerable. Muchas personas creían que la ceremonia en la iglesia era el matrimonio real, que los documentos que firmaban allí eran documentos legales suficientes. Y aunque sacerdotes se suponía que debían informar a las parejas sobre necesidad de registro civil, y se suponía que debían presentar documentación de matrimonios que oficiaban al registro civil dentro de días específicos, este proceso no siempre ocurría consistentemente. Había sacerdotes que olvidaban o que deliberadamente evitaban cooperar con autoridades civiles que veían como usurpadoras de autoridad tradicional de la Iglesia. Había parejas que no comprendían completamente la distinción entre matrimonio religioso y civil. Y había oportunidades para manipulación por aquellos que comprendían el sistema lo suficientemente bien para explotarlo. Vicente Maldonado era una de esas personas. Había comprendido que podía organizar ceremonia de matrimonio que parecería completamente legítima a su novia y a su familia, ceremonia con sacerdote y testigos y todos los rituales apropiados, pero que nunca sería registrada oficialmente, dejándolo libre para asesinar a su esposa, sin enfrentar las consecuencias legales específicas que venían con asesinato de esposa legítima. La sociedad del territorio de Tepic en 1894 estaba estratificada, pero con más fluidez que en regiones más tradicionales de México. Había élite de grandes propietarios de tierra y comerciantes ricos. Había clase media creciente de profesionales, pequeños comerciantes y propietarios medianos. Y había clase trabajadora de peones agrícolas, trabajadores urbanos y sirvientes domésticos. Para mujeres de clase media como Natalia Suárez, la vida en 1894 ofrecía algunas oportunidades de educación y cierta libertad social, pero fundamentalmente seguían subordinadas legalmente a padres y luego a esposos. Y el matrimonio
seguía siendo casi inevitable, expectativa social tan fuerte que mujeres que permanecían solteras más allá de cierta edad enfrentaban estigma considerable. Era en este contexto de confusión legal sobre matrimonios, de subordinación femenina y de expectativas sociales rígidas que Natalia Suárez sería víctima de plan cruel que explotaba las grietas entre apariencia y realidad legal, entre matrimonio religioso y matrimonio civil. Capítulo 3. Natalia Suárez y su familia comerciante. Natalia Suárez había nacido en el año de 1871 en Tepic. Su padre, don Héctor Suárez, era comerciante textil que había construido negocio próspero importando telas de Europa y vendiéndolas a comerciantes menores en todo el territorio de Tepic y estados vecinos. No era extraordinariamente rico, pero había acumulado fortuna respetable, estimada en aproximadamente 50,000 pesos, incluyendo el edificio comercial que poseía en centro de Tepic y casa familiar considerable. Su madre, doña Carmen, había muerto durante epidemia de fiebre amarilla en 1885, cuando Natalia tenía 14 años. Esta pérdida temprana había creado vínculo particularmente cercano entre Natalia y su padre, quien había dependido de su hija mayor para ayudar a administrar el hogar y cuidar a sus hermanos menores. Natalia era la mayor de 4 hijos. Sus hermanos menores, Fernando, Isabel y Andrés, tenían 20, 18 y 16 años respectivamente en 1894. Fernando trabajaba en el negocio familiar aprendiendo comercio. Isabel estaba comprometida para casarse más tarde ese año. Y Andrés todavía estaba en escuela. A sus 23 años, Natalia era mujer de apariencia agradable pero no espectacular. Tenía rostro expresivo con ojos grises inteligentes, cabello castaño que usaba en moño práctico, constitución robusta que reflejaba salud buena. Había recibido educación mejor que promedio para mujer de su época. Podía leer y escribir bien. Había estudiado aritmética suficiente para ayudar con cuentas del negocio familiar y había leído ampliamente en literatura disponible. Pero lo que más definía a Natalia era su cualidad de responsabilidad profunda y naturaleza práctica. Después de la muerte de su madre, había asumido rol maternal para sus hermanos menores. Había administrado el hogar con eficiencia y había sido apoyo constante para su padre. Era conocida en su comunidad como mujer seria, confiable, de juicio sólido. Esta última cualidad hacía particularmente irónico y trágico que fuera víctima de engaño tan elaborado. Porque Natalia no era mujer que normalmente confiaba fácilmente o que tomaba decisiones importantes sin consideración cuidadosa. Pero Vicente Maldonado había sido paciente. Había construido su engaño durante meses y había explotado el sistema de confusión legal sobre matrimonios de manera que incluso persona tan cuidadosa como Natalia no había detectado la trampa hasta que fue demasiado tarde. La propiedad que Natalia poseía en su propio nombre, herencia de su madre, era modesta pero valiosa. Edificio pequeño en Tepic que alquilaba a comerciante que operaba tienda de abarrotes, generando ingresos anuales de aproximadamente 2,000 pesos. No era fortuna, pero era activo considerable que habría proporcionado seguridad económica significativa. Y era precisamente este activo que Vicente codiciaba. El cortejo de Natalia por Vicente había comenzado en febrero de 1894. Vicente había sido presentado a la familia Suárez como administrador de Hacienda que trabajaba para propietario ausente, hombre de 30 años con ingresos modestos pero estables, de reputación aparentemente respetable. Don Héctor había investigado los antecedentes de Vicente mediante contactos comerciales y las respuestas habían sido tranquilizadoras sin ser entusiastas. Vicente Maldonado trabajaba efectivamente como administrador,
era conocido en comunidad. No había escándalos obvios asociados con su nombre. Lo que don Héctor no había descubierto era que Vicente tenía historial de comportamiento abusivo con mujeres anteriores, que había sido despedido de posiciones anteriores por robo menor, y que tenía deudas considerables que ocultaba cuidadosamente. Eran detalles que Vicente había trabajado duro para mantener ocultos, moviéndose de área a área lo suficientemente frecuentemente que su reputación no lo alcanzaba completamente. Durante 4 meses, Vicente había cortejado a Natalia con paciencia que era completamente calculada. Había sido cortés sin ser efusivo, respetuoso de su inteligencia, expresivo de afecto genuino, pero no de pasión romántica exagerada, que habría parecido sospechosa a mujer tan práctica como Natalia. Vicente es hombre sólido, Natalia le había dicho a su padre durante conversación sobre el cortejo. No es romántico como los hombres en novelas, pero es trabajador, responsable, y creo que podemos construir buen matrimonio juntos basado en respeto mutuo. Eran palabras razonables de mujer práctica evaluando pretendiente de manera realista, pero no tomaban en cuenta que todo lo que Vicente mostraba era actuación cuidadosamente construida, que el hombre sólido que ella veía era máscara que ocultaba depredador calculador. El compromiso había sido formalizado en mayo. La boda fue programada para junio. Y durante las semanas antes de la ceremonia, Vicente había hecho arreglos que parecían ser preparativos matrimoniales normales, pero que en realidad eran preparación para fraude legal que permitiría su crimen. Capítulo 4. Vicente Maldonado y su manipulación legal. El hombre que se casaría con Natalia Suárez en ceremonia, que parecía legítima pero que nunca sería registrada legalmente, era depredador calculador que había pasado años perfeccionando métodos de fraude y explotación. Vicente Maldonado había nacido en 1864 en familia de clase trabajadora en Guadalajara. Había recibido educación básica suficiente para leer y escribir, y había trabajado en varios empleos durante su juventud: empleado de comercio, escribiente, administrador menor. Y durante estos años había desarrollado comprensión considerable de sistemas legales y burocráticos que gobernaban comercio, propiedad y relaciones personales en México porfiriano. Particularmente había comprendido las confusiones y grietas en sistema de matrimonio civil que había sido establecido por leyes de reforma, pero que no había sido completamente implementado o comprendido por población general. Había visto cómo muchas personas creían que ceremonia en iglesia era matrimonio completo y legal, cómo no comprendían que registro civil era requerimiento separado y esencial para validez legal. Y había visto oportunidad en esta confusión. Su método, que había usado al menos 3 veces antes que autoridades pudieran eventualmente documentar, era organizar ceremonia de matrimonio que parecía completamente legítima, pero que nunca era registrada civilmente. Esto requería cooperación de sacerdote corrupto o extremadamente negligente, hombre de iglesia que estaría dispuesto a oficiar ceremonia sin asegurar que fuera registrada apropiadamente con autoridades civiles. Vicente había cultivado relación con tal sacerdote, Padre Simón Ruiz, sacerdote anciano en parroquia pequeña fuera de Tepic, hombre que había servido durante décadas, pero que en su vejez se había vuelto descuidado con procedimientos administrativos y que, crucial para planes de Vicente, tenía resentimiento profundo contra autoridades civiles que veía como usurpadoras de autoridad tradicional de la Iglesia. ¿Por qué debería reportar a burócratas civiles? El padre Ruiz había dicho a Vicente durante una de sus conversaciones tempranas: el matrimonio es sacramento de la Iglesia. El registro con Estado es formalidad secular que no debería ser necesaria. Eran vistas que hacían al padre Ruiz socio perfecto para el fraude de Vicente.
porque el sacerdote oficiaría ceremonia completa y apropiada. Daría a la pareja documentos que parecían ser certificados de matrimonio, pero que eran solo registros de iglesia sin peso legal, y no reportaría el matrimonio al registro civil como la ley requería que sacerdotes hicieran. Para la novia y su familia, la ceremonia parecería completamente legítima. Habría sacerdote, habría iglesia, habría testigos, habría documentos firmados. No sabrían que matrimonio nunca fue registrado civilmente hasta que intentaran obtener certificado oficial, que típicamente solo buscarían si necesitaban tal certificado para propósito legal específico. Y si la novia muriera antes de que tal certificado fuera buscado, si muriera creyendo que estaba legalmente casada cuando en realidad no lo estaba, entonces Vicente podría escapar muchas de las consecuencias legales que enfrentaría como viudo sospechoso de asesinar a su esposa. No heredaría automáticamente como esposo, porque legalmente no era esposo, pero esto no le importaba porque su objetivo no era heredar propiedad a largo plazo, sino robarla inmediatamente después de casamiento aparente, venderla rápidamente y desaparecer antes de que alguien descubriera el fraude. Y crucialmente, si fuera acusado de asesinar a la mujer, la ausencia de matrimonio legal complicaría tremendamente el caso contra él. Porque aunque ciertamente era ilegal asesinar a alguien independientemente de relación, había aspectos específicos de ley sobre asesinato de esposa, sobre derechos y responsabilidades de esposos, que no aplicarían si legalmente nunca había sido esposo. Vicente había usado este método exitosamente antes. En Aguascalientes, en 1888, había casado con mujer que poseía casa pequeña. Después de ceremonia que nunca fue registrada, ella había muerto en accidente después de apenas 2 semanas. Vicente había vendido rápidamente la casa, afirmando ser su esposo y heredero, y había desaparecido antes de que familia de la mujer pudiera cuestionar seriamente la transacción. En Zacatecas, en 1890, patrón similar, matrimonio no registrado, muerte de la esposa en circunstancias sospechosas, venta rápida de su propiedad, desaparición de Vicente. En Durango, en 1892, variación ligeramente diferente. La mujer no había muerto, pero había sido abandonada después de que Vicente había robado sus ahorros. Cuando había intentado buscar ayuda legal como esposa abandonada, había descubierto que legalmente nunca había estado casada, que no tenía derechos de esposa abandonada, que Vicente había desaparecido sin consecuencias. Ahora, en Tepic, en 1894, Vicente planeaba usar el mismo método con Natalia Suárez. La ceremonia sería en parroquia del Padre Ruiz. Parecería completamente legítima, pero nunca sería registrada civilmente. Y después de que Natalia muriera en accidente, Vicente vendería su propiedad y desaparecería rico. Era plan que había funcionado antes, y Vicente confiaba que funcionaría de nuevo. Capítulo 5. La ceremonia que nunca fue legal. La boda de Natalia y Vicente tuvo lugar el 13 de junio de 1894 en la pequeña iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Pueblo, a 15 kilómetros de Tepic. Vicente había insistido en esta ubicación, afirmando que la iglesia tenía significado especial para él porque su abuela había sido bautizada allí. Era explicación sentimental que había conmovido a Natalia y que don Héctor no había visto razón para cuestionar. La verdadera razón, por supuesto, era que esta era la parroquia del padre Simón Ruiz, el sacerdote que Vicente sabía que no registraría el matrimonio con autoridades civiles. La ceremonia fue modesta pero apropiada. Había aproximadamente 50 invitados, familia de Natalia, algunos amigos, conocidos de Vicente que había cultivado durante meses en Tepic. La iglesia era pequeña pero hermosa,
con retablo barroco elaborado y estatuas de santos que habían sido allí durante siglos. Natalia se veía hermosa en vestido de satén azul oscuro con encaje blanco, el mejor vestido que poseía, aunque no vestido de novia blanco tradicional, porque presupuesto de la familia no permitía tal gasto. Vicente estaba vestido en traje negro que había alquilado, presentándose como novio apropiado y respetuoso. El padre Ruiz, hombre de 75 años, con voz que temblaba con edad, pero que todavía llevaba autoridad de décadas de servicio sacerdotal, había oficiado la ceremonia con toda la solemnidad apropiada. Había leído las escrituras tradicionales sobre matrimonio. Había predicado brevemente sobre responsabilidades sagradas de esposos. Había pedido intercambio de votos. Natalia Suárez, ¿aceptas a Vicente Maldonado como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Natalia había respondido con voz clara, creyendo que estaba entrando en matrimonio legal y sacramental, sin saber que solo la parte sacramental sería válida, que legalmente este matrimonio nunca existiría. Vicente Maldonado, ¿aceptas a Natalia Suárez como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Vicente había dicho, palabras que eran completamente vacías de significado genuino, que eran solo sonidos necesarios para completar el fraude. Los anillos habían sido bendecidos e intercambiados. El padre Ruiz había pronunciado las palabras finales. Los declaro esposo y esposa ante Dios. Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero notablemente, el padre Ruiz no había dicho los declaro esposo y esposa ante Dios y la ley, que habría sido frase más completa. Había omitido deliberadamente referencia a autoridad legal porque sabía que este matrimonio no sería legal, que su declaración era sólo de unión sacramental sin peso civil. Después de la ceremonia, el padre Ruiz había presentado a Natalia y Vicente con documento, certificado elaboradamente decorado con caligrafía elegante, que declaraba que matrimonio había ocurrido entre Natalia Suárez y Vicente Maldonado en fecha especificada, ante testigos especificados, en iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Parecía ser certificado oficial de matrimonio, tenía sello de la parroquia, tenía firma del padre Ruiz, tenía firmas de testigos. Y para Natalia y su familia, que no estaban familiarizados con distinciones técnicas entre documentos de iglesia y documentos civiles, parecía ser prueba completa de matrimonio legal. Lo que no sabían era que este documento no tenía peso legal. Era solo registro de iglesia de que ceremonia religiosa había ocurrido. El documento legal real, el certificado de matrimonio civil que sería emitido por registro civil después de que matrimonio fuera registrado allí, nunca existiría porque el padre Ruiz no reportaría este matrimonio a autoridades civiles. ¿Necesitamos hacer algo más para hacer el matrimonio oficial? Don Héctor había preguntado al padre Ruiz después de la ceremonia, con preocupación vaga de que había formalidades adicionales. No, el padre Ruiz había respondido con tono que era técnicamente verdadero, pero deliberadamente engañoso. El matrimonio está completo, tienen su certificado, todo está en orden. Era respuesta que tranquilizó a don Héctor sin ser completamente mentira. El matrimonio sacramental estaba completo, tenían certificado de ese matrimonio sacramental. Pero el matrimonio civil, el único tipo de matrimonio que la ley mexicana reconocía como legalmente válido, no existía y nunca existiría. La recepción que siguió fue celebración modesta en casa de don Héctor. Había comida, música, baile, felicitaciones de amigos y familia.
Y Natalia, creyendo que ahora estaba casada, que su vida como esposa de Vicente estaba comenzando, había bailado con su nuevo esposo con expresión que mezclaba felicidad, alivio de que proceso de cortejo y boda finalmente estaba completo, y esperanza para futuro que construirían juntos. No sabía que estaba bailando con hombre que planeaba asesinarla dentro de semana, que todo lo que había creído sobre él era mentira, que incluso el matrimonio que acababan de celebrar era fraude legal que dejaría a su asesino libre de muchas consecuencias de su crimen. Esa noche, Natalia y Vicente se habían ido a la casa pequeña que habían alquilado para comenzar su vida matrimonial. Y fue allí, durante los 7 días siguientes, que Vicente ejecutaría la fase final de su plan. Capítulo 6. Los 7 días de matrimonio falso. Durante la semana entre la ceremonia del 13 de junio y la muerte de Natalia el 20 de junio, Vicente había actuado papel de esposo devoto con habilidad que solo años de práctica en engaño podían proporcionar. Había sido atento sin ser abrumador, cariñoso de manera apropiada, expresivo de satisfacción con su matrimonio. Pero en privado había estado haciendo preparativos cuidadosos para el accidente que terminaría la vida de Natalia y le permitiría tomar posesión de su propiedad. El edificio que Natalia poseía estaba alquilado a comerciante mediante contrato que tenía 6 meses restantes. Vicente había contactado discretamente al comerciante. Había sugerido que podría estar interesado en vender el edificio. Había obtenido valoración informal de aproximadamente 12,000 pesos, cantidad considerable que representaba años de ingresos para hombre de medios de Vicente. Su plan era simple. Después de la muerte de Natalia, se presentaría como su viudo y heredero, vendería el edificio rápidamente a precio reducido para venta urgente, tal vez 9 o 10,000 pesos, y desaparecería con el dinero antes de que familia de Natalia pudiera organizar cualquier desafío legal serio. El hecho de que matrimonio no estaba registrado civilmente complicaría cualquier intento de la familia de disputar su afirmación de ser viudo y heredero. Tendría el certificado de iglesia que parecía legítimo, y en confusión, inmediatamente después de muerte súbita, tomaría tiempo para que familia descubriera que matrimonio nunca había sido legal, tiempo durante el cual Vicente podría completar venta y escapar. El método que Vicente había elegido para asesinar a Natalia era envenenamiento mediante arsénico, administrado en dosis crecientes durante los 7 días de su matrimonio. No era método más rápido, pero tenía ventaja de crear síntomas que podían ser confundidos con enfermedad natural, particularmente gastroenteritis severa, que era común en época. Había comenzado con dosis pequeñas mezcladas en la comida de Natalia desde el primer día después de la boda, y había aumentado gradualmente las dosis mientras observaba el desarrollo de sus síntomas. Natalia había comenzado a sentirse enferma el segundo día después de la boda, con náusea y malestar estomacal que había atribuido a nervios residuales de la boda o tal vez comida que no le había caído bien. Para el tercer día, los síntomas habían empeorado. Vómito, diarrea, dolor abdominal severo. «Debo haber comido algo malo», había dicho a Vicente, quien había expresado preocupación apropiada y había sugerido que debería descansar, que él cuidaría de ella. Para el cuarto día, Natalia estaba tan enferma que apenas podía levantarse de la cama. Vicente había sugerido llamar a médico, pero Natalia, no queriendo gastar dinero en médico para lo que creía era simple malestar estomacal, había insistido que solo necesitaba descansar. Era decisión que Vicente había fomentado sutilmente, porque médico competente habría podido reconocer síntomas de envenenamiento por arsénico, particularmente si hubiera pensado buscarlo. Pero sin médico, sin diagnóstico profesional,
La enfermedad de Natalia simplemente progresaría hasta su muerte sin intervención médica que podría haber salvado su vida o al menos haber identificado la causa real. Don Héctor había visitado a su hija durante esta semana. Había visto su condición deteriorándose y había insistido que médico fuera llamado. Pero Vicente había dicho que ya había llamado a doctor, que vendría pronto, mentira que había dado a Vicente más tiempo para continuar envenenando a Natalia. Para el 6º día, Natalia estaba delirando con fiebre, su cuerpo devastado por dosis acumulativas de arsénico. Y Vicente, viendo que muerte estaba cerca, había finalmente permitido que doctor fuera llamado, sabiendo que para entonces sería demasiado tarde para salvarla. El doctor Rafael Campos había llegado en la tarde del 6º día, había examinado a Natalia y había diagnosticado gastroenteritis severa, posiblemente cólera o fiebre tifoidea. Era diagnóstico razonable dado los síntomas, y el doctor no había tenido razón particular para sospechar envenenamiento. Necesita hidratación constante, el doctor había instruido, y reposo completo. Hay posibilidad de que se recupere si podemos mantenerla hidratada y permitir que su cuerpo combata la infección. Pero no había infección que combatir. Había solo veneno continuando su trabajo destructivo. Y en la madrugada del 20 de junio, el 7º día después de la ceremonia de matrimonio, Natalia Suárez murió con Vicente a su lado, actuando papel de esposo devastado hasta el final. Capítulo 7. La muerte y el intento de robo. Cuando Natalia murió en las primeras horas del 20 de junio, Vicente había actuado su papel de viudo en duelo con habilidad practicada. Había llorado apropiadamente. Había notificado a la familia de Natalia con expresión de dolor genuino. Había participado en arreglos de funeral con solemnidad apropiada. Pero simultáneamente había comenzado proceso de tomar posesión de la propiedad de Natalia. El mismo día de su muerte, había contactado al comerciante que alquilaba el edificio. Había afirmado ser el nuevo propietario como viudo de Natalia y había discutido venta del edificio. Necesito liquidar la propiedad rápidamente, Vicente había explicado. Hay deudas que pagar, asuntos que resolver. ¿Estaría interesado en comprar el edificio que actualmente alquila? El comerciante, don Luis Herrera, había estado interesado. Había ofrecido 9,000 pesos, precio reducido del valor real, pero razonable para compra rápida. Y Vicente había acordado verbalmente, planeando formalizar venta tan pronto como pasara el funeral. Pero don Héctor, aunque devastado por muerte de su hija, no había perdido completamente su sentido comercial. Y cuando había escuchado que Vicente estaba discutiendo venta del edificio de Natalia apenas horas después de su muerte, había sentido alarma inmediata. ¿Por qué tanta prisa para vender?, había preguntado a Vicente. El edificio es buen activo que genera ingresos. ¿Por qué no mantenerlo? Hay deudas, Vicente había respondido vagamente. Gastos del matrimonio, gastos médicos de Natalia, gastos de funeral. Necesito capital líquido. Era explicación que sonaba plausible superficialmente. Pero había algo en la prisa de Vicente, en su urgencia de convertir activo sólido en efectivo inmediatamente, que había profundizado las sospechas de don Héctor. Y fue entonces que don Héctor había decidido hacer lo que habría hecho eventualmente de todos modos, pero que la prisa de Vicente había hecho urgente: obtener certificado oficial de matrimonio del registro civil como parte de proceso de manejar legalmente asuntos de su hija fallecida. Era visita rutinaria que había esperado sería formalidad simple, pero había resultado en descubrimiento devastador. No había registro del matrimonio. Según registros oficiales, Natalia nunca había estado casada con Vicente, lo que significaba que Vicente no tenía derechos legales como viudo
No tenía afirmación legítima a la propiedad de Natalia, y toda su prisa por vender el edificio era intento de robo, aprovechando confusión en momento de duelo. Don Héctor había confrontado inmediatamente a Vicente con este descubrimiento, y la reacción de Vicente había sido reveladora. En lugar de sorpresa o confusión que habría sido apropiada si él también hubiera creído que matrimonio era legal, había mostrado cálculo, había intentado argumentar que certificado de iglesia era suficiente, que matrimonio civil era formalidad técnica innecesaria. Nos casamos ante Dios y ante testigos, Vicente había argumentado. El hecho de que algún burócrata no escribió nuestros nombres en libro oficial no cambia eso. Soy su viudo y tengo derecho a su propiedad. No según la ley. Don Héctor había respondido con voz fría de furia apenas contenida. Según la ley, nunca fuiste su esposo y no tienes ningún derecho a nada que era de ella. Era confrontación que había marcado fin de pretensiones de Vicente, comprendiendo que su plan había sido descubierto, que no podría robar la propiedad de Natalia como había planeado. Había cambiado de táctica. Había abandonado actuación de viudo en duelo y había revertido a cálculo frío de depredador. Prueba que la maté, había dicho con sonrisa que revelaba su confianza de que no podía ser probado. Estaba enferma. El doctor diagnosticó gastroenteritis, y si quieres afirmar que fue asesinato, tendrás que probar eso. Buena suerte. ¿Veis? Y entonces Vicente Maldonado había desaparecido de Tepic, dejando atrás familia devastada, muerte sin justicia y sistema legal que no estaba preparado para procesar caso tan inusual. Capítulo 8. La investigación frustrada. Después de la desaparición de Vicente, don Héctor había ido a las autoridades exigiendo investigación del asesinato de su hija, pero se había encontrado con sistema legal que no estaba preparado para manejar la complejidad de su caso. El comisario de Tepic, don Antonio Sandoval, había escuchado las acusaciones de don Héctor, que Vicente había deliberadamente organizado ceremonia de matrimonio que nunca fue registrada civilmente, que había envenenado a Natalia durante semana después de la ceremonia, que había intentado robar su propiedad, afirmando ser su viudo cuando legalmente no lo era. Son acusaciones graves, el comisario había dicho, pero ¿qué evidencia tiene? Y fue aquí donde don Héctor había descubierto cuán difícil sería probar su caso. Para carga de asesinato, necesitaría evidencia de que Natalia había sido envenenada. Pero ella había sido enterrada ya 3 días antes y sin sospecha de asesinato en momento de su muerte no había habido autopsia. Exhumación sería posible, pero proceso legal complicado. Más problemáticamente incluso, si exhumación revelaba evidencia de envenenamiento, probar que Vicente había sido quien administró el veneno sería difícil. Habían estado viviendo juntos como pareja casada, pero precisamente porque matrimonio nunca había sido legal, muchas de las presunciones legales que aplicarían a esposo acusado de matar a su esposa no aplicarían aquí. Si fuera legalmente su esposo, un abogado que don Héctor había consultado le había explicado, habría presunciones sobre su acceso a ella, su oportunidad de envenenarla, su motivo para matarla para heredar. Pero porque legalmente nunca fue su esposo, algunas de esas presunciones no aplican de la misma manera. Era paradoja cruel. Vicente había usado ausencia de matrimonio legal como herramienta en su crimen. Había creado situación donde podría vivir con Natalia como esposo aparente, con acceso completo para envenenarla, pero donde legalmente no era esposo y por lo tanto no caía claramente bajo leyes que gobernaban asesinato marital. Don Héctor había empujado para exhumación de todos modos. Y después de semanas de proceso legal, permiso finalmente había sido concedido.
El cuerpo de Natalia fue exhumado el 20 de julio, un mes después de su muerte. El análisis toxicológico realizado por Dr. Campos con asistencia de químico de Ciudad de México había revelado presencia de arsénico en tejidos de Natalia en niveles que eran consistentes con envenenamiento. No era prueba absolutamente conclusiva, porque arsénico podía estar presente en cuerpos por razones no criminales, pero los niveles eran suficientemente altos que envenenamiento intencional era explicación más probable. Fue envenenada, el doctor había declarado. No hay duda razonable sobre eso. Era confirmación de las sospechas de don Héctor. Pero todavía dejaba pregunta de quién había administrado el veneno. Vicente era sospechoso, obvio. Había tenido acceso constante a Natalia durante semana de su enfermedad. Había tenido motivo para matarla, robar su propiedad, y había huido cuando su plan fue descubierto. Pero Vicente había desaparecido completamente. Órdenes de arresto fueron emitidas, su descripción fue circulada. Pero en México, de 1894, antes de sistemas de identificación modernos y comunicación rápida entre jurisdicciones, era relativamente fácil para criminal desaparecer, cambiar su nombre, comenzar nueva vida en otra región. Meses pasaron sin señal de Vicente, y eventualmente, aunque caso permanecía técnicamente abierto, investigación activa disminuyó. Vicente Maldonado había escapado de justicia mediante combinación de planificación cuidadosa y explotación de grietas en sistema legal. Capítulo 9. La impunidad legal y sus implicaciones. El caso de Natalia Suárez expuso varias fallas críticas en sistema legal mexicano de 1894. Fallas que permitieron que asesino escapara de justicia y que dejaron familia sin recurso adecuado. Primera falla era confusión persistente sobre matrimonio civil versus matrimonio religioso. Aunque leyes de reforma habían establecido claramente que solo matrimonio civil era legalmente válido, implementación de esta ley había sido inconsistente. Muchos sacerdotes, particularmente en áreas rurales o entre clero que resentía autoridad civil, no cumplían con requisito de reportar matrimonios a registro civil. Y muchas personas, particularmente aquellas con educación limitada sobre sistema legal, no comprendían que ceremonia en iglesia no creaba matrimonio legal por sí misma. Creían que certificado que sacerdote les daba era documento legal suficiente, sin comprender que era solo registro de ceremonia religiosa sin peso civil. Esta confusión creaba oportunidades para fraude que personas como Vicente podían explotar, y aunque había leyes contra fraude, aplicarlas en contexto de matrimonio no registrado era complicado porque no estaba completamente claro qué leyes aplicaban cuando ceremonia religiosa había ocurrido, pero matrimonio civil no. Segunda falla era ausencia de procedimientos claros para investigar y procesar casos donde relación entre víctima y acusado caía en área gris legal. Vicente había vivido con Natalia como esposo aparente, había tenido acceso completo a ella, pero legalmente no era esposo. ¿Qué leyes aplicaban? Las leyes sobre asesinato marital, las leyes sobre asesinato de conocido. ¿Había consideraciones especiales sobre fraude matrimonial? Sistema legal no tenía respuestas claras a estas preguntas. Y en ausencia de claridad legal, procesar a Vicente habría sido difícil incluso si hubiera sido capturado. Tercera falla era sistema de registro civil que dependía de cooperación voluntaria de sacerdotes para reportar matrimonios. No había mecanismo de enforcement efectivo, no había manera de asegurar que todos los matrimonios celebrados en iglesias fueran reportados a autoridades civiles. Y sacerdotes que no reportaban raramente enfrentaban consecuencias. El padre Simón Ruiz, quien había oficiado la ceremonia de Natalia y Vicente, sabiendo que no la registraría civilmente, fue eventualmente investigado.
Pero era hombre anciano sin historial criminal previo, y su negligencia en reportar matrimonio, aunque técnicamente violación de ley, fue tratada como falta administrativa menor en lugar de complicidad criminal. No sabía que Vicente planeaba matar a la mujer. El padre Ruiz había argumentado en su defensa. Simplemente no creía que fuera mi responsabilidad reportar a autoridades civiles. Es asunto entre Estado e Iglesia. No tiene nada que ver con asesinato. Era argumento que era técnicamente válido. No reportar matrimonio no era lo mismo que participar en asesinato. Y aunque el padre Ruiz había facilitado el fraude de Vicente mediante su negligencia, probar complicidad criminal habría sido difícil. El resultado final fue que nadie fue procesado por muerte de Natalia Suárez. Vicente había escapado. El padre Ruiz recibió reprimenda administrativa pero no cargos criminales, y la familia de Natalia quedó sin justicia, con solo conocimiento de que su hija había sido víctima de sistema que no había protegido sus derechos. Don Héctor había intentado durante años mantener atención en caso, había contactado a autoridades repetidamente pidiendo renovación de búsqueda de Vicente. Había escrito cartas a periódicos denunciando las fallas del sistema que habían permitido este crimen. Pero gradualmente, sin nuevos desarrollos, el caso había desaparecido de atención pública. La propiedad de Natalia eventualmente había pasado a don Héctor como su heredero legal, dado que no tenía esposo legal y no tenía hijos. Él había mantenido el edificio durante el resto de su vida, usando ingresos de alquiler para financiar trabajo caritativo en memoria de su hija. Pero ninguna cantidad de caridad podía cambiar hecho de que asesino había escapado impune, que sistema legal había fallado completamente en proteger a Natalia o en procesar a su asesino. Capítulo 10. El legado y las reformas tardías. El caso de Natalia Suárez, aunque no resultó en procesamiento de su asesino, eventualmente contribuyó a reformas en cómo matrimonios eran manejados en México. Pero estas reformas llegaron lentamente, durante décadas después de su muerte, demasiado tarde para ayudarla o para prevenir otros casos similares que ocurrieron en ínterim. Durante los años siguientes a la muerte de Natalia, don Héctor había hecho de su caso una causa. Había trabajado con abogados reformistas para proponer cambios en leyes de matrimonio, y había publicado panfleto detallando caso de su hija y argumentando por reformas necesarias. Mi hija fue asesinada por hombre que explotó confusión entre matrimonio religioso y matrimonio civil, el panfleto declaraba. Ella creía que estaba casada, su asesino sabía que no lo estaba, y esta asimetría de conocimiento le permitió cometer su crimen con impunidad. Esto debe cambiar. El panfleto había circulado entre abogados, legisladores y reformadores sociales, y había contribuido a discusión creciente sobre necesidad de clarificar y fortalecer sistema de matrimonio civil. Reformas graduales llegaron durante las décadas siguientes. En 1917, nueva Constitución de México había fortalecido separación entre Iglesia y Estado, y había establecido más claramente que solo matrimonio civil era legalmente reconocido. Procedimientos fueron establecidos para asegurar que el registro civil fuera completado antes de que ceremonia religiosa pudiera ocurrir, y penalidades fueron establecidas para sacerdotes que oficiaban ceremonias sin verificar que parejas tenían certificado civil. Pero para 1917, don Héctor había muerto ya. Había fallecido en 1910, habiendo dedicado los últimos 16 años de su vida a abogar por reformas que habría protegido a su hija. Su muerte había ocurrido antes de que pudiera haber implementación de las reformas que había propuesto. El edificio que había sido de Natalia eventualmente pasó a su hermana Isabel, quien lo había mantenido en memoria de Natalia.
y en 1920 Isabel había donado parte de los ingresos del edificio para establecer refugio para mujeres en situaciones de violencia doméstica, nombrado Centro Natalia Suárez. Mi hermana fue víctima de sistema que no protegía a las mujeres. Isabel había dicho durante inauguración del centro que su memoria nos inspire a crear sistemas que sí protejan. El centro había operado durante décadas, proporcionando refugio, asesoría legal y apoyo a mujeres que enfrentaban abuso o explotación. Y aunque Natalia misma nunca conoció tal centro, su legado había ayudado a proteger a incontables otras mujeres. La tumba de Natalia en cementerio de Tepic lleva inscripción elegida por su padre. Natalia Suárez, 1871-1894. Asesinada por hombre que explotó confusión legal para escapar de justicia. Que su memoria nos enseñe que leyes deben ser claras, que procedimientos deben ser robustos y que justicia diferida es justicia negada. En cuanto a Vicente Maldonado, nunca fue capturado. Hay registros que sugieren que pudo haber cometido crímenes similares en otras regiones bajo otros nombres. Un caso en Sinaloa en 1896 involucraba a hombre con descripción similar que había casado con mujer que luego murió sospechosamente. Caso en Michoacán en 1898 tenía patrón similar, pero sin fotografías, sin huellas digitales, sin sistemas modernos de rastreo criminal. Conectar estos casos a Vicente era imposible. Y eventualmente, rastro había desaparecido completamente. Es probable que Vicente murió en algún punto durante primera o segunda década del siglo XX, habiendo escapado de justicia terrenal por todos sus crímenes, habiendo dejado atrás múltiples familias devastadas y sistema legal que gradualmente había aprendido de sus explotaciones para cerrar las grietas que había usado. Descansa en paz, Natalia Suárez. Fuiste mujer de responsabilidad y carácter sólido, quien creíste que estabas entrando en matrimonio legítimo con hombre honorable. Participaste en ceremonia que parecía completamente apropiada. Firmaste documentos que parecían ser legales. Viviste como esposa durante semana después de esa ceremonia. Pero fuiste víctima de fraude elaborado que explotaba confusión entre matrimonio religioso y matrimonio civil. El hombre que llamabas esposo nunca fue legalmente tu esposo. Y cuando te envenenó, cuando robó tu vida, pudo escapar de muchas consecuencias legales precisamente porque había asegurado que matrimonio nunca fuera registrado oficialmente. Tu muerte no fue en vano. Tu padre dedicó resto de su vida a abogar por reformas que eventualmente fortalecieron sistema de matrimonio civil. Tu hermana estableció centro que ha protegido a incontables mujeres. Y tu caso se convirtió en ejemplo citado de por qué claridad legal es esencial, por qué procedimientos deben ser robustos, por qué sistema no puede depender de cooperación voluntaria de aquellos que pueden tener interés en evitar compliance. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre importancia de procedimientos legales claros, sobre peligros de confusión entre diferentes tipos de autoridad y sobre cómo grietas en sistemas legales pueden ser explotadas por depredadores, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cuántas personas hoy participan en ceremonias o firman documentos sin comprender completamente su estatus legal? ¿Qué responsabilidad tienen sistemas legales de ser claros y accesibles en lugar de confusos y técnicos? ¿Y qué nos dice esta historia sobre importancia de cerrar grietas legales antes de que sean explotadas por aquellos con intenciones criminales? Comparte tus pensamientos en los comentarios.
Gracias por escuchar la historia de la boda que nunca fue registrada, de la mujer que murió creyendo que estaba casada cuando legalmente no lo estaba, víctima de depredador que explotó confusión legal para cometer asesinato con impunidad calculada. Que la memoria de Natalia nos enseñe que justicia requiere no solo leyes apropiadas, sino también procedimientos claros, implementación efectiva y sistemas que no permiten que aquellos con conocimiento especializado exploten a aquellos sin él. Hasta el próximo caso.